Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Cambiamos el horario y bueno, hemos podido incorporar a otro público que normalmente no está en este horario con nosotros, porque tenemos un invitado muy especial y que bueno, precisamente le quedaba más cómodo este momento. El doctor José Antonio Zamora Lomelí. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Saludos. Y compartir tus conocimientos, tu experiencia. Pues como ven, estamos aquí en un set de Facebook muy ad hoc. Ya tuve que ponerme también mi pijama quirúrgica, no me quité la camisa y pues volví otra vez a sentirme como cirujano. Gracias, Toño, muy amable. El tema es muy importante, realmente. Facebook queda grabado y lo subimos a YouTube después. En la página de Facebook de la comunidad Piensa Sano también se queda. Y bueno, el doctor Zamora Lomelí es un excelente cirujano que se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México y después realizó sus estudios de posgrado en el ISSSTE y después hizo diplomados en cirugía de trauma. Se ha dedicado mucho a la cirugía de trauma, aparte que es médico de las plazas taurinas, y se ha dedicado a dar cursos de precisamente primeros auxilios a personal paramédico y a médicos, de lo que se llaman los cursos de ATLS, de trauma avanzado, de soporte de vida. Son cursos muy importantes que toman todos los médicos que están en urgencias para poder atender a alguien que llega en un estado crítico. Entonces, obviamente, es un maestro de la cirugía, de la atención del paciente con trauma, politraumatizado, multitraumatizado, y por ello pues estamos de lujo hoy con tu presencia, doctor. Gracias, muy amable. Quisiera que nos comentaras en forma inicial qué son los primeros auxilios en tu conceptualización que tienes con toda experiencia acumulada. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor León. Un honor estar aquí con ustedes. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Y pues bueno, el mundo de las emergencias es una situación que a nadie nos gustaría que nos pudiera pasar, pero que nos están ahí presentes y no sabemos en qué momento nos puede llegar a suceder. Vamos a partir del principio de que los accidentes no existen. El trauma como tal siempre va a ser algo prevenible, ¿sí? Un niño que está jugando y que no tiene supervisión, pues es un trauma que puede ser prevenible, ¿no? Una gente que maneja a alta velocidad, pues es un trauma prevenible. Alguien que se atraviesa la calle en un sitio que no es el adecuado, y lo atropellan, pues es una situación que puede haber sido prevenible, ¿no? Entonces partamos de ese punto de que todo el trauma es prevenible, ¿no? Los accidentes como tal, pues no existen, ¿no? Pero bueno, cuando llega a suceder una situación de estas, siempre algo que la persona que está junto, le llamamos primer respondiente, tiene que tener ciertos conocimientos de cómo llegar a actuar en ese momento, en ese instante, qué es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Y pues partamos bueno, les quiero presentar a nuestro ayudante. Él es José María, es nuestro saluda para todo el público. Es un simulador que ocupamos nosotros en nuestros cursos de urgencias y nos va a dar una idea. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una situación es ver por nuestra seguridad. Primero nosotros, porque si no, en el ánimo de querer ayudar a la gente, nos vamos a enfrentar y vamos a tener 2 pacientes o 3 pacientes. Entonces, lo primero es ver que la escena donde estemos sea segura. Que no tengamos, que ya esté abanderado el accidente, que no tengamos derrames de líquidos, que el piso sea seguro, incluso si es un evento de violencia, que ya haya llegado la policía. Ya, desafortunadamente estamos teniendo mucho de este tipo de cosas en Apizaco, ¿no? Cada vez hay más asaltos y todo, entonces que ya esté asegurada el área, asegurada la zona, ¿no? En el contexto que seguimos viviendo todavía de la pandemia, lo primero que tenemos que hacer al acercarnos al paciente, después de que nuestra escena sea segura, va a ser colocarle al paciente un cubrebocas. Siempre, si no tiene colocados cubrebocas, hay que colocarle un cubrebocas porque seguimos todavía en un ambiente de pandemia. Claro. Y no podemos
omitir como tal Exacto. este paso, ¿no? Y nadie sabe quién es Nadie sabe, asintomático. definitivamente, que no sabemos cómo vaya a estar, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que ya cambió en lo que son las urgencias. Todo paciente que veamos le pone su cubrebocas, ¿no? Aunque el presidente dice que no, pero... o sea, Claro, al es mismo- una barrera importantísima para prevenir el contagio. Exactamente. Esos son los principios de seguridad. Nosotros también tenemos que estar cubiertos, idealmente obviamente nuestro cubrebocas, y si tenemos a la mano en nuestro botiquín de primeros auxilios, que los vamos, si gusta más adelante, vamos a ir mencionando qué artículos tiene que llevar un botiquín de primeros auxilios para tener en la casa, llevar en el coche. Yo creo que lo primero que tenemos que tener son nuestros cubrebocas y nuestras medidas de protección, básicamente guantes, y si tenemos una careta, pues una careta, ¿no? Obviamente los sistemas, si estamos en el coche, por ejemplo, un sistema de reflejantes y todo Protección. para evitar. O sea, nuestra seguridad va a ser lo primero que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Eso sería como que el principio básico del manejo del accidente, ¿no? Señalar Sí. que, como decía el doctor, que aquí la prevención es importantísimo, es decir, tendríamos que retroceder a decir, a ver, en casa, ¿por qué no hacer una revisión de nuestros lugares con riesgo? ¿Por qué no revisar si tenemos un menor, qué hay en los cajones? ¿Por qué no revisar los esquineros? O sea, un sinfín de cosas que hay que hacer. Y obviamente, pues, en la cuestión ya de la carretera vehicular, siempre tener precauciones extremas, porque desgraciadamente los accidentes, pues, existen. Bueno, como dice el doctor, no existen, pero se presentan y se puede prevenir. Bueno, vamos a ir por pasos porque el tema es muy amplio. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se debe hacer? Como dice el doctor Zamora, la persona que está junto al primer respondiente, en el caso de que un paciente pierda súbitamente la conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es acordarnos siempre de a quién le pedir la ayuda, ¿no? En nuestros teléfonos celulares, que todo el mundo tenemos ya teléfonos celulares, tenemos que tener nuestra lista de contactos. Pero no hay que olvidar que ya desde hace unos 5 años se instaló ya como tal un sistema de urgencias que se activa a través del número internacional de emergencias, que es el 911. Una cuestión importante, el teléfono no es el 911. La forma en la que la tenemos que enseñar es enseñarles a los niños de 5 años que cuando tengan una urgencia marquen al 911. Lo mismo fenómeno de marcación sirve para gente que no tiene la capacidad cognitiva, claro. Un adulto mayor, una gente con cierta discapacidad, enseñarles a marcar el 911 y que saber que en ese número te van a contestar para una emergencia, ¿no? Entonces ya lo tenemos en Tlaxcala, está funcionando bien, obviamente con sus áreas de oportunidad, pero es un teléfono que funciona y funciona bastante bien, ¿no? De aquí nos dirigirán al sistema médico, donde te dices, ya tengo una emergencia, ¿no? Y hay que saber pedir la ayuda, ¿no? Tengo un paciente atropellado, a lo mejor no sabemos la calle, pero sí en Tlaxcala se da mucho de saber las ubicaciones, qué está cerca, la tienda de Doña Chona, la tienda de conveniencia de tal lado, claro. Y ahí es a donde puede llegar, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Una ambulancia, necesito la policía, necesito etcétera. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Antes de acceder como tal al paciente, hacer la llamada al 911 para solicitar el apoyo, ¿no? Ahora, nos vamos a acercar al paciente y vamos a ver, está consciente, respira. Señor, ¿se encuentra bien? No responde. José María. Lo primero, en un paciente que está inconsciente, pierde el tono de los músculos y la lengua se le puede ir hacia atrás, aquí, y nos causa una oclusión de la vía aérea. Si es un accidente, vamos a sujetar la cabeza y vamos a hacer la cabeza hacia atrás. Y para extender el cuello. Y para extender el cuello, levantando aquí el mentón, y esto nos va a facilitar que la lengua no se vaya hacia atrás. Bien, eso sería una de las cuestiones. Esta maniobra tan fácil, tan sencilla, es algo que definitivamente salva vidas, ¿no? Definitivamente nos salva la vida. Y con esto, al mismo tiempo de que abrimos la vía aérea, sostenemos la cabeza y evitamos que pueda tener alguna lesión
en la columna cervical, que es algo de lo más común que puede haber en un accidente. Sosteniendo la cabeza evitamos en un 90% que podamos... Es importante, es una maniobra, digamos, gentil, con cierta práctica, para no mover todo el cuello, exactamente, la cabeza. Exactamente, solamente se sostiene aquí a los lados y se levanta la cabeza así. Esta maniobra es para abrir la vía aérea y esto nos permite que el aire pase adecuadamente hacia los pulmones, ¿no? Hay otra maniobra que es sujetando aquí del mentón en la frente y levantamos hacia atrás. Hiperextiende un poquito más el cuello, entonces, bueno, si es un accidente como tal, lo que sugerimos es que sea esto aquí así. Lo siguiente que vamos a hacer, se ha dado mucho también últimamente, son pacientes que pierden súbitamente el estado de conciencia secundario a un infarto. Empiezan a tener cuestiones de fibrilación y pues se desvanecen. Entonces lo que vamos a hacer es checarle el pulso. La forma de checar el pulso es muy fácil. Vamos a ubicarnos sobre la línea media y 2 dedos a los lados. Si lo pueden hacer en casa, adelante. Esa es la forma más cómoda de checar un pulso carotídeo. Bien, lo vamos a hacer durante 10 segundos. Si durante 10 segundos no detectamos que el paciente tiene pulso carotídeo, entonces consideramos que el paciente está en algo que se le llama paro cardiorrespiratorio. Y en ese momento tendríamos que iniciar otro tipo de maniobra, que sería las compresiones torácicas externas. ¿Bien? La forma adecuada de dar compresiones es muy fácil. Tenemos que descubrir el pecho y a nivel donde está la línea de los pezones y a nivel de en medio, ahí vamos a colocar nuestra mano y iniciaremos a dar compresiones fuertes, más o menos deprimiendo de 5 a 6 centímetros, es una pulgada, y a una velocidad entre 100 a 120 por minuto. Entonces es algo más o menos así. Comprimiendo. La maniobra de ventilación boca a boca ya quedó proscrita, ya no se da. La gente no quería tomar primeros auxilios, no quería aprender a dar RCP porque le daba mucho asquito dar ventilación de boca a boca, entonces esto ya queda como una maniobra proscrita. ¿Okay? Histórico, digamos, pasó a la historia. Sí, ya pasó a la historia, y menos ahorita en contexto de pandemia, pues mucho menos, ¿no? Lo que sí es definitivamente las compresiones torácicas externas, lo que se le llama como RCP solo con las manos, hands only. Y esperando, obviamente, ya activamos el servicio médico de urgencias al 911. Idealmente tiene que llegar una ambulancia equipada en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces, esta maniobra nos va a dar 10 minutos, básicamente, en lo que llega una ambulancia de soporte vital avanzado, ya con equipo, ya con oxígeno, con equipo para vías aéreas, idealmente con un monitor desfibrilador que nos pueda, que ya para el manejo avanzado de lo que es el paro cardiorrespiratorio. Quisiera ir puntualizando porque es muchísima información valiosa, pero miren ustedes, el doctor va puntualizando paso por paso de manera muy, muy importante. Primero, o sea, si yo voy a ayudar, si yo soy un espectador que me tocó el accidente, primero estoy bien, está el entorno controlado, eso es importante, para no irme inmediatamente a hacer algo y ya perdí de vista que va a hacer una explosión aquí junto o que viene otro coche por acá, o sea, un sinfín de cosas. Entonces, tener el ambiente controlado. Punto número 2, que dice, porque aunque tengamos los conocimientos básicos o no los tengamos, siempre habrá alguien que nos puede en la línea de ayuda ir dando la pauta, no tomar a lo mejor iniciativas bruscas y con eso a lo mejor por desconocimiento podemos generar un problema mayúsculo. Entonces, estar seguros del ambiente, hacer la llamada y posteriormente, que es punto importantísimo, las vías aéreas. Y ya nos comentó el doctor la maniobra que puede salvar vidas y es cosa de segundos. ¿De acuerdo? Sí. Después de la vía aérea viene ahí el latido cardíaco, hay un paro cardíaco, ¿no? Con la maniobra practíquenlo en casa, como dice el doctor Zamora, para que se familiaricen ustedes con el pulpejo de su dedo, la sensibilidad del pulso carotídeo normal, y no lo sienten, el paciente está inconsciente, bueno, pueden presuntamente decir, ya tiene un paro cardíaco. ¿Qué hay que hacer? Intentar que ese corazón vuelva a latir, sacarlo de una arritmia, de un paro.
con la maniobra que acaba de escribir. Exacto, sí, así estoy. Sí. Bien. Ese sería lo importante, el Lo paciente inconsciente. fundamental, sí. Esto nos va a dar apenas unos 10 minutos para en un paciente que tenga un paro, ¿no? Perfecto. Identificar ese paro. Se le da mucha más importancia a las compresiones torácicas, definitivamente, ¿no? Si se inician pronto las compresiones torácicas, ese paciente va a tener más posibilidades de poder salir adelante. Había no sé si se siga estilizando, que decían que estuvieses con una superficie dura, Sí, claro, rígida, sí, por supuesto. preferentemente. Sí. Si el paciente cae en paro y está en su cama y le damos compresiones, no va a funcionar porque nada más va a estar rebotando en el colchón. Entonces aquí, si está en su cama, hay que bajarlo al piso. Bajarlo al piso para que las compresiones puedan ser efectivas. Si no, no van a funcionar. Nada más lo vamos a estar rebotando. Lo mismo estar haciéndole masaje así no funciona, con una mano así no funciona, doblando las manos, esto no funciona. Hay que hacerlo así. La fuerza sale directamente de los hombros, dando la compresión así. Tiene que ser enérgico, porque si no... No, son de 5 a 6 centímetros nada más. Tampoco, porque si nos pasamos de fuerza, podemos fracturar el esternón, fracturar las costillas y entonces se complica más. Y, o sea, son de 5 a 6 centímetros. La idea es comprima rápido y comprima fuerte. ¿Qué tan rápido? De 100 a 120 por minuto. ¿Qué tan fuerte? De 5 a 6 centímetros. Es una pulgada. Es básicamente así. Incluso hay canciones que ya vienen hasta en Spotify. Pónganla ahí como RCP. Y la misma canción de la Macarena te va dando el ritmo. Te va el ritmo, ¿no? Ese es el ritmo que tienes que llevar. Muy bien. Sí. Pues bueno, ya vimos el ABC, que es importante, es cosa de segundos, minutos, que salvan vidas, ¿no? En lo que llega el personal capacitado, la ambulancia, etcétera, para el paciente que ha caído inconsciente por causas diversas, etcétera. Bueno, ahora vamos para poder abarcar en el Facebook varios temas. Cuestiones seguramente de politraumatizados que pueden tener una fractura, que hay que inmovilizar, que hay que colocar algún vendaje. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas, doctor Zamora? Pues bueno, todos tenemos la idea de cómo colocar un vendaje, pero lo que vamos a platicar es básicamente dar unos principios. Esta es una venda de 10 centímetros. La venda siempre se ocupa pues de esta manera. Si lo ponemos así al revés nos va a costar más trabajo y va a ser más difícil manipularla como tal la venda. Entonces lo que se recomienda es que se haga siempre así, de esta manera. Y pues bueno, vamos a ocupar aquí el modelo. Hay muchos tipos de vendajes. Siempre se inicia con una vuelta de seguridad. Bien. Y ya que la tenemos aquí, estiramos y vamos dando vueltas, subiendo más o menos 1/2 centímetro. Bien. Aquí la presión va a variar dependiendo para qué lo ocupemos. Puede ser un vendaje que ocupemos para comprimir, para detener un sangrado, o puede ser un vendaje que únicamente sostenga una gasita. Bien. Entonces, con una herida. Vean cómo tengo colocada aquí la venda, es más fácil de poder manipular y así tengo más control. Entonces, si me sobra venda, pues bueno, bajamos hasta que la tengamos, ¿no? Las indicaciones de los vendajes son múltiples. Hay vendajes más bonitos, más elegantes, que se llaman en espiga, etcétera. Y si es en una mano, por ejemplo, podemos subir. Si tenemos que poner un vendaje en una mano, hay que imaginarnos que en la mano tenemos una pelota, que esta es la posición natural del cuerpo, ¿no? Si tuviéramos una pelota, una naranja aquí dentro de la mano, y así vamos en esta posición, como teniendo la pelota, darle soporte a la mano y a la muñeca como tal. Entonces esa es una forma muy básica de colocar un vendaje, ¿no? Lo mismo se puede ocupar en las extremidades inferiores. En abdomen a veces ocupamos una técnica diferente, que es colocar un vendaje como en M, ¿no? Para darle un poquito de presión. Pero bueno, eso es como que la técnica básica para colocar un vendaje a nivel de primeros auxilios, ¿no? Ahora, básicamente, como comentabas, doctor, es, digamos, en el caso de una herida cortante, en el caso Ahora, si en un momento dado hay la sospecha de que al momento de movilizar la extremidad, la pierna, el brazo, hubiese mucho dolor, a lo mejor alguna deformidad que se pudiera suponer
hay alguna fractura. Entonces, digo, normalmente nos decían, traten de abarcar las articulaciones de arriba y de abajo. Proximal y Es distal. decir, en este caso, si hubiera una fractura del antebrazo, hay que inmovilizar desde la mano hasta arriba del... Desde la muñeca hasta aquí arriba. Exacto. ¿No? Para abarcar la muñeca y el codo. Sí, depende mucho de qué partes está fracturada, ¿no? Por supuesto, si es una lesión de claro. muñeca, es más cómodo a lo mejor inmovilizarla aquí con la propia, con el propio pecho, ¿no? Claro. Es más cómodo incluso para el paciente sostener. El mismo paciente se sostiene la mano, ¿no? Para que no se le mueva, ¿no? Lo mismo si tenemos una fractura, una lesión en el brazo, en el húmero, a lo mejor la inmovilización sería con el mismo cuerpo. Okay. ¿Bien? El uso de las férulas sí es adecuado, pero a veces querer improvisar Sí, con un cartón, Exacto. con Una un madera. cartón, con una madera, eso puede lesionar más y aumenta más el dolor y todo esto. Entonces, con el ánimo de querer ayudarle a la gente, la perjudicamos más, ¿no? Sí. Lo mejor tal vez sería pegar la extremidad al cuerpo, hablando de extremidades superiores, ¿no? Y en el caso de extremidades inferiores, pues a lo mejor mantenerlos básicamente alineados y lograr esta alineación con la pierna contraria, ¿no? Para que se mantenga alineado la extremidad. Sí existe esa parte de que ponerle una férula, sí, pero a veces si no se tiene el conocimiento como tal, lo podremos llegar. Yo sí considero que perjudicamos más al paciente, hay más dolor que en el ánimo de querer inmovilizarlo y todo esto, sí. Sí existen con un palo de escoba, cartones, ¿no? Cartones, y nos llegan así a veces, ¿no? Y a veces en el ánimo del estrés y todo, pues llegan todos mal colocados, o sea, ni siquiera bien colocados, ¿no? Entonces yo diría que sería más adecuado inmovilizarlo al paciente con una venda a su mismo cuerpo, ¿no? Disminuye más el estrés, disminuye el dolor. Y se logra como tal el objetivo, que es la inmovilización de la lesión, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya vimos el ABC de un vendaje, cómo se toma la venda, cómo tratar de hacerlo con cierta compresión, básicamente para alguna herida. Y si hubiese alguna fractura, bueno, pues ya nos comentó el doctor de no necesariamente utilizar e improvisar, porque podemos hacer cosas que no están correctas y a lo mejor lastimar más. Básicamente el objetivo es quitar el sangrado, disminuir el dolor, etcétera, ¿no? Básicamente con el tema de los vendajes. Y bueno, y en el caso de que encontráramos un paciente que está sangrando, que tiene alguna hemorragia, ¿cuál sería el ABC para encontrar una hemorragia? Si nos apoya Lupita con el... Pásanos aquí el complemento del maniquí. Bueno, esto es un simulador que adaptamos nosotros para simular qué es lo que pasa cuando un paciente tiene una hemorragia. Entonces aquí conseguimos un poquito de sangre artificial. Y supongamos que aquí tenemos una herida que está sangrando. Bien. El concepto básico es con lo que tengamos a la mano, idealmente unas gasitas que también tenemos que tener en nuestro kit de primeros auxilios. La primera maniobra va a ser siempre la presión directa. Bien. A ver, échale, doctor, para que se vea la sangre, ¿no? A ver, vamos a ver. Hasta que... ¿Está saliendo ya sangre? Échale. Ahí está ya el sangrado. Ahí tenemos ya el sangrado, ¿no? Activo. Entonces aquí Perfecto. tratamos de detener, pero no se detiene. No se detiene, sigue todavía sangrando mucho. Entonces, una maniobra que es nueva es empaquetar. La primera cosa que vamos a hacer es empaquetar. Extendemos un pedazo de gasa. Póngale más sangrita, Doc. A ver. Aquí mismo, mira. Extendemos nuestra gasa y metemos adentro de la herida. Metemos. Este de aquí. Pero... Ahí está. Okay. Ahí está. Estamos sangrando. Sigue sangrando. Ahí está. Ahí sigue todavía el sangrado, Ya ¿no? menos. Ya menos. Y empaquetamos, metemos hasta que ya no nos quepa más gasa. Perfecto, sí. Y hasta ahí ya se detuvo el sangrado. Bien. Y por encima podemos colocar otra gasita y entonces ya ponemos un vendaje. Bien. Ahora, muchas veces hemos visto que
llegan la gente obviamente muy angustiada, pues no hay nada más estresante que ver a un paciente sangrando, ¿no? Y nos llegan con torniquetes, sí, le ponen torniquetes improvisados con un con un cinturón o con un lazo, un mecate. Es muy común ver lo que nos llegan así. Ahora, los torniquetes no son malos, de hecho les presento, este es un torniquete que se ocupa en las Fuerzas Armadas, un torniquete táctico. Son buenos siempre y cuando se coloquen de manera adecuada, ¿no? Se coloca un torniquete. El torniquete tiene una regla muy básica, que es que tiene que medir al menos 1 pulgada, 5 centímetros. Okay. Si tenemos un torniquete que mida menos de 1 pulgada, por ejemplo, si lo improvisamos con un pedazo de cable, con un lazo, va a lastimar más. Lastima más el endotelio, y a nosotros como cirujanos nos va a costar mucho más trabajo reparar como tal la lesión. Entonces, la regla de los torniquetes es que tiene que medir al menos 5 centímetros, 1 pulgada, ¿no? Esto puede ser con un cinturón y se aprieta adecuadamente. Y pues bueno, con esto se logra una hemostasia adecuada, ¿no? Perfecto. Ahora, esto hay que considerar que, digamos, tiene que ser, decimos nosotros, proximal al sitio de la hemorragia. Es decir, si la hemorragia está acá, hay que ponerlo arriba. Entre la herida y el corazón. Perfecto. ¿Sí? Hay que interrumpir ese paso. Exactamente, que no sea en el cuello, por supuesto. Claro. Perfecto. Entonces, y digo, no teniendo este tipo de apoyos, ¿con qué se puede uno apoyar? Con lo que tengamos que mida 2 pulgadas, ¿no? Perfecto. Buscamos algo que mida al menos 1 pulgada. ¿Una venda puede servir? Una venda, tal vez un cinturón. Yo creo que sería más adecuado. Perfecto. Un cinturón y que no sea sobre el sitio de la herida. Claro. Sí, yo creo que el cinturón es lo más adecuado, ¿no? Okay. Un pedazo de lona, un pedazo de algo que nos pueda servir así como tal. Pero no, si mide menos de esta, sí nos causa lesión en los vasos sanguíneos. Perfecto. Y nos va a costar más trabajo después reparar la lesión vascular, ¿no? Bueno, pues todo lleva un orden, es decir, tenemos un paciente, puede ser un politraumatizado, un accidente vehicular y puede estar inconsciente, entonces ya vimos el ABC para manejar el tema de la inconsciencia, el tema de que en un momento tenga un sangrado, cómo cohibirlo, ¿verdad? Como el dolor, un vendaje, va siendo progresivo para en un momento dado tratar de estabilizar y disminuir los riesgos a la vida, porque pues obviamente sin respiración es cosa de segundos, sin frecuencia cardíaca, sin latido cardíaco, los minutos, y un sangrado que si llega a ser de una arteria, una vena importante, pues también va en detrimento de la vida en cuestión de minutos, ¿verdad? Ese sería, digamos, los temas que hay que tener en mente, y ya nos comentarás, doctor, que hay que tener así como lo básico en casa o en el vehículo, de llevarlo, porque pues nadie está ajeno. Ahora, cuando alguien tiene, digamos, una herida, una herida que se sugiere, ¿qué tipo de heridas ves con más frecuencia? Tal vez de lo más común, ¿no? Todos nos hemos cortado, los que no sabemos cocinar, nos cortamos con un cuchillo en la mano o una herida. En realidad, una herida obviamente sabemos que es dolorosa, es muy incómoda, sangra al principio, y si le damos un poquito de presión, los mismos mecanismos fisiológicos de hemostasia pues van a contener el sangrado, ¿no? Ahora, una herida va a ser importante, yo creo que cuando ya se ve el tejido celular subcutáneo, la grasita, cuando ya se alcanza a ver la grasita, es una herida que definitivamente va a necesitar que la revise un médico, porque lo más probable es que necesite de una sutura, ¿no? Ahora, hay heridas muy pequeñas, hay heridas dermoabrasivas, hay heridas punzantes, etcétera, y yo creo que el mundo de los antisépticos es muy amplio, ¿no? Y a todos nos llegó a tocar que nos pusieran mertiolate y el ardor, ¿no? Todavía no falta, tráete alcohol y pon alcohol a la herida, o sea, no te quiero decir lo que intentando pensando en la desinfección. Pensando en ayudar, ¿no? Digo, son buenas las intenciones, ¿no? Pero obviamente el Benzal, Isodin, todo lo que tengamos. Recientemente usted sabe que se han inventado una sustancia que se llama solución de superoxidación. Es una solución que tiene varios, entonces es una que ocupamos así. Yo creo que sería la más adecuada. Es una solución transparente, se puede ocupar en cualquier tipo de herida, en mucosas,
yo creo que esta sería la solución adecuada para tener en casa, para tener en un botiquín. Es económica, no caduca tan fácil, no genera tanta membrana de bacterias, porque después de un tiempo todos los antisépticos generan una membrana ahí de bacterias que hay que estarlos cambiando constantemente. Entonces hay soluciones, el nombre se llama el nombre completo es solución de superoxidación de pH neutro. Nombres comerciales pues hay varios, no voy a meter varios goles, ¿no? Está el estericida, el microdacin, todos son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en nuestro botiquín una solución de superoxidación, y esa sería la solución adecuada para poder hacer curaciones a las heridas, ¿no? Bien, claro, es una solución fresca. Yo les recomendaría tener en nuestra casa una solución de superoxidación. Es decir, no es muy aconsejable utilizar cualquier tipo de solución, porque puede tener, pues aparte del dolor, no tiene una utilidad práctica. Ha sido adecuado, digo, pasaron el paso del tiempo, durante muchos años se ocuparon el mertiolate y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que con la evolución que ha tenido todos los medicamentos, yo creo que esta es una de las mejores soluciones que podemos tener en nuestros botiquines, en nuestra casa, Sí, ¿no? porque en la desesperación pues dan ganas de usar lo que sea. Sí, le pones ahí la pasta de dientes, la crema de huevo, lo que se pueda, ¿no? Pero yo creo que esta sería la solución más adecuada, ¿no? Perfecto. Ahora, si no lo tenemos, yo creo que lo más adecuado definitivamente va a ser el agua y el jabón. No hay mejor antiséptico que el agua y el jabón. ¿Qué jabón? Jabón neutro, ¿no? Jabón sote, el que tengas jabón. El agua y el jabón definitivamente es lo mejor que hay para cualquier tipo de herida. Sí, nos estamos refiriendo, digamos, a una herida que tienes, obviamente es un accidente, y el doctor dice cuando se ve que es más o menos superficial, sí, porque obviamente una herida de otra dimensión, de otra profundidad, pues hay que colocar una gasa, a lo mejor con agua hervida, limpia, una bendita, y vámonos a que lo revisen, porque probablemente haya que suturar. En todo caso es una herida más superficial, sí, que a lo mejor puede demorar un poco la supervisión del médico o no, o inclusive a veces el tratamiento va a ser conservador. A lo que se refiere es ese manejo en casa con este tipo de soluciones. Sí, es correcto. Así es. Tenemos algunas preguntas, voy a tratar de incorporar aquellas que van de la mano con los temas que hemos tratado, y obviamente todavía nos faltan, por ejemplo, Lore Cervantes nos pregunta de epilepsia. Tenemos un tema adelantito sobre convulsiones, lo vamos a abordar en un momento. Nos preguntaban en el caso de, si el paciente llegase a tener en el caso de niños, las maniobras de resucitación son similares en pacientes pediátricos. No, sí varía. Hijo, a lo mejor para otra situación tenemos un maniquí pediátrico para... Al hijo de José María. Al hijo de José María, para que nos ayude. No, sí varía, por supuesto, en bebés. Claro. En niños de hasta 6, 8 años, y en adultos, sí varía. Claro. En un niño, en un bebecito, las maniobras se dan con 2 dedos, ¿bien? Con 2 dedos, o bien sosteniendo el tórax del niño. Exacto. Y dándole compresiones al tórax así, ¿bien? Perfecto. Eso es en un bebecito, ¿no? En un niño, pues no podemos darle las compresiones así porque con esa fuerza, porque se rompería. Entonces, con una sola mano se podría dar estas compresiones. Niños de menos de 6, 8 años, ¿no? Esa sería la maniobra. La velocidad es básicamente la misma. ¿No? Al menos 100 compresiones por minuto. Muy bien. Y nos preguntaban que si en un caso de accidente hay riesgo a la columna al mover la cabeza. Comentábamos que la maniobra es adecuada, no moviendo la cabeza, sino moviendo la cara, es decir, traccionando la cara para hiperextenderla, ¿no? Ese es el asunto, para no pensar que vayamos a generar, porque es importante el tema, una lesión cervical, si alguien con brusquedad hace alguna movilidad que no es correcto. Bueno, actualmente el riesgo de lesión cervical como tal es de menos del 0.5%. Entonces, en la década de los 90 sí se hacía mucho énfasis en la inmovilización de la columna cervical, y incluso hubo muchos dispositivos que se inventaron, los chalecos de extracción y todo. Todavía seguimos arrastrando esa parte donde llega el paciente inmovilizado con tabla y completamente tieso. Entonces, eso ya se está pasando, o ya debería de estar pasándose hacia la historia, ¿no?
La inmovilización está reservada básicamente para pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, que tienen trauma de alta energía o que no pueden mover o tienen parestesias de las extremidades superiores o inferiores o que no se pueden mover. Es para los únicos pacientes que están indicados como tal la inmovilización. Todos quienes hayamos usado un collarín sabemos que es muy incómodo, ¿no? Y hay collarines muy rígidos que nos causan incluso hasta oclusión de la vía aérea. Entonces, lo más adecuado es, insisto, la inmovilización de la cabeza así, para que no se esté lateralizando. ¿Bien? Si mantenemos la cabeza en una posición neutral, una posición alineada con el cuerpo, centrada, esto nos va a disminuir mucho el riesgo de lesiones cervicales. Otro dato importante, si tenemos cualquier tipo de fractura duele, ¿no? Si nos rompemos, si fracturamos la columna, pues nos va a doler. Y este dolor, ¿dónde lo vamos a tener? En la línea media. Si tocamos la línea media y nos duele, pues entonces ese paciente posiblemente puede tener una lesión sospechosa de una fractura. Entonces ese paciente sí se tiene que inmovilizar. Sí se ha exagerado a veces un poquito a nivel de los paramédicos a inmovilizar pacientes, a todos. Y no, la verdad es que ya tiene que ir cambiando esto, ¿no? En base a esos criterios, ¿no? Dolor de la línea media, trauma de alta energía, alteraciones del estado de conciencia asociados a trauma, esos son pacientes que sí se tienen que inmovilizar, ¿no? Claro. Sí. Bueno, estamos hablando pues de en este Facebook de lo que le puede servir a ustedes, digamos, como estos observadores que la casualidad les tocó estar cerca y que deben de ayudar y auxiliar en lo que llega el personal paramédico o médico para darle una atención integral. No movilizar la cabeza a los lados, como dice el doctor. En todo caso, sí, traccionar la cabeza un poco hacia arriba para despejar fundamentalmente la vía aérea, que ese es el objetivo. Por supuesto, eso no genera una lesión en la columna, ¿no? Muy bien. Ahora, en caso de que tuviéramos un ahogamiento, alguna cosa de ese tipo, ¿hay alguna maniobra diferente inicial o son las principales, las básicas? Pues bueno, ahorita que los ahogamientos en las albercas, ¿verdad? Viene Semana Santa. Sí, Semana Santa. Mira, lo primero es básicamente nuestra seguridad. Ya vamos a suponer que el paciente ya lo sacaron de la alberca como tal, ¿no? Y si tiene pérdida del estado de conciencia, vamos a checar nuevamente el pulso y nuevamente, si no tiene pulso, iniciar como tal las compresiones, ¿no? No existe como tal una maniobra de pegarle en la espalda y eso no funciona, ¿no? Entonces hay que activar primero el corazón. Activando el corazón y teniendo el paciente por fuera, ya solito tendrá que sacar el líquido que tendrá en los pulmones. Y al momento que saque este líquido, pues lo que tenemos que hacer es voltear, ladear al paciente para que pues, no aspire, no broncoaspire. Esta es la maniobra fundamental, ¿no? Voltearlo, ponerlo de lado. Una forma de ponerlo de lado es levantando el brazo, doblamos la pierna y lo ponemos de lado. Bien, eso sería como que lo básico para cuando el paciente ya pueda sacar el agua, ¿no? Y mantenerlo en esa posición, porque si lo volvemos a reposicionar, claro, podría entonces broncoaspirar, ¿no? Esa maniobra, digamos, cuando se ve un problema de este tipo, de inmediatamente intentar comprimir el tórax y voltearlo boca abajo y sacudirlo para abajo. Es otra situación, cuando tenemos un problema de atragantamiento. El paciente está comiendo, habla, se ríe y se atraganta, se le va hacia la tráquea del alimento, ¿no? Ahí vamos a ocupar algo que se llama la maniobra de Heimlich, que esto es colocar lo voy a ocupar de maniquí, doctor. Sí, va a ser colocar nuestro puño entre el ombligo y el esternón y la otra mano sujetando aquí y comprimiendo fuerte hacia arriba. Bien, para que el aire residual que tenemos en los pulmones lo podamos, nos sirva como de un fuelle que saque como tal el alimento. Bien, acaba de haber la semana pasada un paciente que murió de atragantamiento en un restaurante en Chautempa, ¿no? Sí. Y pues hubiera sido adecuado que alguien le aplicara la maniobra de Heimlich, ¿no?
definitivamente. Apenas vi un video y la verdad digo, no sé, porque hay tantas cosas que ve uno ahora. Pareciera ser un video real, pues, de una gente que está haciendo ahí el aseo en un restaurante y está comiendo así su botana, seguramente se descuida y una se le va, no al esófago, sino se le va a la tráquea, y pues viene la desesperación y se encontraba solo. En lo que intentó, lo que hizo fue como con una silla, Sí. hizo la maniobra, es correcto. Sí. Una señal internacional para enseñarle a la gente que te estás atragantando es llevarte las manos al cuello. El cuello. Esto, la gente que sabe dice, me estoy atragantando, ayúdenme, ¿no? Es como una señal internacional. Los golpes en la espalda no funcionan, y si estamos solos, pues sí, ocupando el borde de una silla, lo mismo, entre el esternón y el ombligo, Ok, perfecto. aquí es a donde tenemos que aplicarla como tal las compresiones, ¿no? Tratando de que se evacúe, ¿no? No le den golpes en la espalda porque se puede meter más hacia adentro, ¿no? Eso es una cuestión importante, ¿no? Incluso Porque está parado por gravedad, si a lo mejor si le pegas, baja más y lo perjudicas más, ¿no? Entonces, sí, más bien doblarlo hacia el frente y aplicar como tal esta maniobra estamos solos con la silla. Y si es una paciente embarazada o un paciente obeso, muy obeso, aplicarla. La maniobra en el tórax, abrazándose del tórax, ¿sí? Haciendo esta maniobra así. Que las manos no me alcancen para... Sí, que no me alcancen, si no me alcanzan las manos así, porque la mujer está embarazada o el paciente está muy gordito, directamente al tórax. Perfecto. ¿Sí? Bien. Eso es la maniobra de Heimlich. Bueno, y seguramente has visto también, por desgracia, también temas de electrocución, cocción por, no sé, energía eléctrica. ¿Qué sucede? Es decir, se transmite la energía de las partes altas hacia las partes distales. ¿Qué lesiona en ese paso la corriente eléctrica? Puede generar inconsciencia, bueno, hasta la muerte, ¿no? O lesiones francas físicas, ¿no? De orificios de entrada o salida. Hay 3 formas de lesiones por electricidad, que es la electricidad de alta tensión, que es la que está en los cables, la electricidad de baja tensión, que es la que tenemos en las casas, y la electricidad por caída de rayos. Rayo. Entonces, las 3 tienen diferentes tipos de lesiones. Por fuerza necesitaríamos tener una entrada y que esté haciendo tierra hacia abajo con una superficie mojada o algo, ¿no? Entonces, este paso de la energía, pues obviamente quema por dentro, ¿no? Cose todos los órganos internos, cerebro, corazón, pulmones, intestinos y todo eso, ¿no? Lo evidente que vamos a ver, pues es una lesión de entrada y una lesión de salida. ¿Bien? Pero por dentro todo el cocimiento como tal que se hace, pues es muy intenso, ¿no? Se insiste definitivamente, lo primero que hay que hacer es nuestra seguridad, insisto, que el paciente ya no esté tocando o que no esté como tal cerca, expuesto a estas lesiones de alta tensión, ¿no? Eso es lo fundamental. Si el paciente lo está tocando, si está ahí pegado, no es tan común que el paciente esté pegado, más bien la misma electricidad como que empuja, bota, ¿no? Pero si está todavía pegado, pues ocupar algún objeto de madera o algo para poderlo despegar. La realidad es que si un paciente está pegado y ya se quedó así, pues tiene muy mal pronóstico, ¿no? Porque se quema como tal todo, ¿no? Y yo creo que lo fundamental aquí sería el estado de conciencia y las compresiones torácicas, ¿no? En el caso de convulsiones, doctor, ¿cuál sería la recomendación básica? Una de las situaciones más aparatosas que puede haber en los primeros auxilios es que el paciente empieza a convulsionar, ¿no? Hay en nuestro medio mucha gente que padece como tal de convulsiones, pues, de epilepsia, una enfermedad de epilepsia. Si el paciente no se toma sus medicamentos o hay algún estímulo que le genere como tal la epilepsia, como estímulos visuales, estímulos olfativos, etcétera, empieza a convulsionar. Generalmente las convulsiones se quitan solitas en un periodo de menos de 5 minutos.
el paciente puede empezar a tener salivación y tener trismus o apretar mucho la mandíbula. Aquí nunca se le tiene que meter objetos a la boca, ¿no? Hubo por ahí un video del Pato Zambrano, famoso de la hebilla, ¿no? Pues esto es lo más absurdo que puede llegar a ver, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es, si sabemos que se va a pasar esa convulsión, la misma maniobra, levantar el brazo, doblar la pierna y poner al paciente de ladito y mantenerlo ahí hasta que se pase como tal la convulsión. Ligeramente extendida la cabeza, la cara. Un poquito extendida, así. Eso es la única maniobra que hay que hacer. Y esperar a que deje de convulsionar. Para la convulsión. Hasta convulsiona solito. Perfecto. Muy moderno. Muy bien. Bueno, hay todavía algunos temas, pero sí nos están preguntando algo que es importante que debemos dejar antes de concluir. ¿Qué sugerencias tendríamos para decirles, miren, armen en su casa, armen para su vehículo esto y esto para tenerlo a la mano? Si me permite, le subimos después más adelante en la página como tal una lista de recomendaciones, ¿no? Sí, cómo para no. que lo puedan bajar. Empezaremos por cuestiones básicas: cubrebocas, guantes para nuestra seguridad. Bien. El uso de la solución de superoxidación en caso de heridas, obviamente gasas, un torniquete como tal. No tiene que ser un torniquete profesional como este, que es un torniquete táctico, pero pues una cinta de velcro de 1 pulgada sería también algo adecuado. Un kit de vendas de 5 o 10 centímetros, 2-3 benditas. Unas tijeras es importante para poder cortar la ropa, tijeras que le llamamos de trabajo pesado, de uso rudo, para poder cortar la ropa. Los botiquines que nos venden en las farmacias, eso traen hasta violeta de genciana, que ya hace años que se dejó de ocupar. Entonces yo creo que vamos a subir una lista de un botiquín moderno, un botiquín adecuado, ¿no? Para qué es lo que puede tener la gente en su casa o en sus coches, ¿no? Para no sabes dónde te pueda tocar la situación, ¿no? Muy bien, sí. Si tuviera alguien una herida en el cuero cabelludo que es muy sangrante, muy escandaloso, ¿lo mismo la pura compresión básicamente de inicio? Si es lo que tenemos a mano, definitivamente sí. No hay nada más aparatoso que una herida en la cabeza, ¿no? Sangra mucho, la piel cabelluda es muy, muy, muy sangrona, ¿no? Y de las lesiones más importantes en la piel cabelluda son las que suceden aquí a nivel de la oreja, por encima de la oreja, porque aquí pasa la arteria temporal. Es una arteria que sangra y sangra muchísimo. Aquí es una de las pocas indicaciones que tenemos para hacer un pinzamiento como tal de la lesión. ¿Bien? Pero con la simple compresión, manteniéndonos ahí, comprimes fuerte y no te mueves, con eso el 95-98% de las heridas de la cabeza se van a controlar, ¿no? Perfecto. Si en un caso dado alguien tuviera la necesidad de hacerse de maniobras de resucitación, de masaje, pero por las condiciones del espacio físico o el peso, ¿se puede intentar colocar una tabla abajo del paciente? Yo creo que lo más adecuado es bajarlo al piso, porque de que consigues la tabla o que arrancas la puerta y eso lo quitas, va a ser más complicado, ¿no? Pero si lo tenemos, la forma más adecuada es sosteniendo al paciente de la cadera y de los hombros, y alguien que sostenga la cabeza, lo giramos y aquí se mete como tal la tabla. Se mete por acá atrás la tabla y lo bajamos. Terminamos la rotación del otro lado. Terminamos la rotación, ¿sí? Pero si estamos en una situación así, yo creo que lo más adecuado definitivamente va a ser bajarlo al piso. Claro. Va a ser más cómodo. Ahora, si hubiera algún caso de quemaduras, algún consejo así express para quemadura. Agua y jabón. Agua y jabón es lo mejor que pueda haber esto. Remedios de la abuela, pues bueno, hay miles, ¿no? Clara de huevo, pasta de dientes, sí, de pescogüita, lo que tenga. Pero yo creo que agua y jabón va a ser lo mejor que podemos tener para cualquier tipo de quemadura, ¿no? Y obviamente la evaluación médica va a ser importante, ¿no? Si cubrimos con un pedazo de plástico de estos que sirven para envolver los sándwiches, nos va a disminuir mucho el dolor, ¿sí? Y encima de ese plástico le podemos poner un vendaje. Bien, yo creo que sería lo más adecuado, pero no hay que ponerle nada hasta que no se tenga como tal la evaluación médica, ¿no? Insisto, y como antiséptico, igual lo mismo, la solución de superoxidación, ¿no? Ese es como el único antiséptico que... Sí, básicamente si es una urgencia, es un accidente,
pero hay que hacer poco en casa, más Sí. bien es la evaluación integral del paciente para ver la superficie quemada Lo y que un llega, sinfín de correcto, cosas, ¿no? exactamente. Y en el caso de presumiblemente tener una fractura, ¿alguna recomendación específica? Em, yo creo que el uso de férulas y todo eso es adecuado, sí, pero tienen que ser colocados por un profesional, alguien que haya tenido un entrenamiento específico en el uso de las vendas. Insisto, si es la extremidad superior, poniendo la mano aquí Cuerpo, así, tórax. en esta posición evitamos la movilización de la mayoría de las fracturas. Y si es en las piernas, poniendo al paciente en posición de firmes alineado junto con la otra pierna, eso va a ser lo más adecuado, ¿no? En lo que se considere como tal de traslado a un hospital, ¿no? Perfecto. Bueno, seguramente que hay todavía muchas preguntas del auditorio, hemos tenido una plática muy interesante y quisiéramos que hay preguntas sobre la capacitación formal de alguien que quiere entrenarse en este tipo de cursos que el doctor precisamente otorga, para que dejen su correo electrónico aquí en el transcurso de la charla y entonces haremos contacto para que el doctor les dé la información de las fechas, etcétera. Tiene un sitio de entrenamiento para ver el ABC en detalle de todo este tipo de cosas que son, por supuesto, muy amplias y que requieren una explicación adicional. Nos preguntaban aquí, en el caso de una mordedura de perro, cómo lavar la herida. Bueno, pues yo creo que lo básico y después llevarlo al médico, ¿no? Sí, también ha habido muchas últimamente, muchos perritos ahí que están estresados por la pandemia. Sí. Agua y jabón. No hay que complicarse mucho, ¿no? El agua y el jabón es lo mejor que puede haber para cualquier tipo de herida, ¿no? Y obviamente sí, la evaluación médica después para ver la profundidad, ver si ese perrito está vacunado, las medidas de aislamiento, todo eso, ¿no? Pero agua, jabón, una gasita y la venda es lo mejor que puede haber para este tipo Excelente. de lesiones, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos va muy rápido, la charla está interesantísima. Quisiéramos avanzar y dar un poco más de detalle fino, pero bueno, el tiempo también de todos ustedes es muy importante, muy valioso. Doctor, te agradezco infinitamente de parte de la comunidad Piensa Sano. Tenemos redes sociales, nuestros canales de YouTube donde vamos a subir este video, sí, la página de Facebook, tenemos en Instagram, queremos que nos sigan en redes sociales. Y bueno, el doctor ha sido muy puntual en decir, primero, pues es algo inesperado, hay que también estar tranquilo dentro de lo posible, porque a veces si uno puede ayudar, pero en esa desesperación de estar en un incidente, un accidente, pues hace uno cosas indebidas, puede uno lesionar más a la persona lesionada. Entonces, primero, ver el entorno, hacer la llamada de urgencia, ver las vías aéreas, que ese es, digamos, el ABC, las vías aéreas, ver si hay pulso carotidio, si hay un paro cardíaco, iniciar las maniobras, porque eso sí, digamos, en lo que llega el resto del personal médico para atención integral, salva vidas, ¿no? El ABC de un vendaje, etcétera. Entonces, quisiéramos que concluyas, doctor, con el mensaje que tú les das a los que les das este curso, al auditorio, que crees que les puede ser de utilidad. Insisto que creo que los accidentes no existen, Doc. La prevención definitivamente, y todos estamos obligados a usar un cinturón de seguridad, a no conducir en estado de ebriedad, etcétera. Y pues no yendo con el teléfono celular. Exactamente, el textear es la principal causa de accidentes, y atravesar la calle texteando, pues lo mismo, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones se tienen que evitar. Y pues ojalá que nadie tenga necesidad de usar ese tipo de maniobras, ¿no? Pero yo creo que esto sí se debería de enseñar en las secundarias, ¿no? Exacto. Aprender a tocar la flauta ahí, yo creo que esto sería algo muy, muy fundamental, ¿no? Todos debemos aprender. Exacto, eso, fíjense ustedes que hace ya algunos ayeres trabajando para la OMS, la OPS Washington, precisamente decíamos, ¿por qué no en la secundaria se dan otro tipo de materias que son de más utilidad en la vida cotidiana que algunas que realmente pues no tienen mucha utilidad? Lo decimos con todo respeto para el programa académico, porque estas cosas son importantes, el que un escolar también sepa al detalle un poco más fino la alimentación, los problemas de la vida sexual, de la educación para la salud, todo eso es fundamental y esto debería ser incorporado para que todos tuviéramos un mínimo de conocimientos básicos para esto. Y bueno, pues concluimos con una palabra importante que es la prevención.
porque ustedes saben que por desgracia, miren, la vida es valiosísima. Ahora hemos tenido un sinfín de accidentes, incidentes con todo este asunto que ha cambiado el mundo, pero después de un accidente ya nada es igual. Entonces, por supuesto, la prevención es importante y si nos toca asistir, ayudar, hacerlo con estos conocimientos básicos. Y quien gusta, bueno, nos deja su correo, estaremos en contacto con ustedes y queda el compromiso de incorporar a la página el botequín básico de primeros auxilios. Sí. Gracias, doctor, por toda Gracias tu a usted por su información. invitación. Un saludo para todos. A todos ustedes, muchas gracias, buenas Gracias. tardes.